tributaria. Un tercer acto, que es los jóvenes y algunas de las ideas de lo que están pensando. Y el cuarto acto, que es creo que también muy importante, es las narrativas con las cuales uno se queda. Y yo me quedo con una de esas narrativas. Uno al final, pues obviamente uno mira los datos y las cosas y uno puede tratar de quedarse con esas narrativas. Eso es lo que yo quiero presentar en el día de hoy. Sí te pido, Natalia, si en algún momento alguien quiere interrumpirme y interpelarme, preguntarme, yo no tengo ningún problema, tú lo manejas y yo interrumpo en el momento que te digas. Perfecto, tranquilo. Pues el primer acto es el de una sociedad. Aquí vamos a mostrar unas 3 diapositivas que muestran claros mejoramientos que tuvimos entre el 2010 y el 2018 o 2017. Es esto que voy a mostrar en esto que es la tasa de cobertura de educación superior, es el volumen de personas que terminan el bachillerato y en los próximos 3 años van a poder acceder a algún nivel de educación superior, incluyendo cursos de tecnología, tecnólogos y educación superior. Y la sociedad colombiana del 2010, menos del 40% de los que terminaban el bachillerato podían hacerlo, y hacia el 2017 eso llegó a ser el 54.5%. Pero desde ahí, en 2018 y 2019, esa promesa de que podían haber mayor presencia de los jóvenes en educación superior, pues se fue restringiendo y claramente este gobierno fue retrocediendo en esos temas. Y eso es lo primero que marca como el sueño frustrado de una gente que vio, y aquí quiero señalarlo, aquí la gente no protestaba porque nunca le habían dado esto, pero es que aquí a la gente sí se lo dieron y empezaron a quitarse. Entonces esto es muy importante en lo que yo llamo establecer el escenario. El escenario, y ustedes lo van a ver, es el escenario de una sociedad que se dio cuenta que podía ser mejor, que podía alcanzar mejores cosas, pero que en los últimos 2-3 años ha venido retrocediendo dramáticamente en buena parte de sus logros, particularmente en el caso de los jóvenes. Esto es en acceso a educación superior. Aquí también tenemos, de nuevo, el tema de tasa de desempleo nacional. Aquí estamos hablando del promedio anual. O sea, la cifra está mediada. Aquí ha habido momentos de 21%, ustedes lo conocen. Pero en el 2010 la tasa de desempleo promedio fue del 11,9%. Y mire que nosotros llegamos a estar en el punto más bajo también de nuevo. En 2013 estuvo en 8,4 y en 2017 estuvo en el 8,6. Y a partir de que arrancó este gobierno, la tasa de desempleo ha venido subiendo y la tasa de desempleo juvenil ha subido más. Ustedes recordarán que antes de la pandemia, justo en enero, antes de la pandemia, el ministro de Hacienda de ese momento, Alberto Carrasquilla, decía que él no entendía cómo ni por qué, si la economía estaba creciendo, el desempleo también estaba creciendo. La razón, pues, es claramente que él no entendía lo que estaba pasando en la sociedad colombiana, y es que usted tenía otro sueño frustrado de los jóvenes y de las personas en Colombia, una clase media, digamos, que se había venido consolidando, que se dio cuenta que podía vivir en un país. Yo les quiero decir, aquí estamos hablando desde 2013 hasta el 2019, nosotros vivimos con una tasa de desempleo de menos de un dígito. Eso es totalmente atípico en la sociedad colombiana. Normalmente Colombia ha vivido con tasas de desempleo de 2 dígitos y llegamos en algún momento a tener una tasa de desempleo de apenas el 7%. Y creímos que eso podía suceder, pero decidimos echar eso por la borda, y eso es lo que está generando hoy uno de los malestares. Pues tenemos menos acceso a educación superior y mayor tasa de desempleo. Y como si fuera poco, y como consecuencia de lo anterior, pues la pobreza monetaria y la pobreza extrema pues aumentaron, y aumentaron dramáticamente. Y aquí de nuevo yo quiero señalar que la pobreza estaba en 40% en el 2012 y empezó a bajar, a bajar, a bajar, y en su punto más bajo estuvo en 35,2 y 8,4, bueno, 8,2 acá, 34, y luego 2019 y 2020 empezó a subir la pobreza. Obviamente aquí hay unos temas de pandemia muy grandes, pero evidentemente las 3 gráficas lo que están diciendo es establecer el escenario de un malestar de la sociedad. Y ese malestar de la sociedad es, oiga, a mí me hicieron una promesa, me estaban dando unas cosas y esas cosas ya no me las están entregando. Y esa promesa se está incumpliendo. La promesa además que yo sé que es posible. Porque cuando yo estaba con una pobreza monetaria del 40,8, pues subir a 42 no hubiera sido tan dramático. Pero cuando yo ya había bajado a 34, volver a subir, eso se me vuelve inaceptable. Y esas señales estaban en el escenario. Para completar el escenario, yo quiero mostrarles un trabajo que hicimos en mi firma, que lo pueden encontrar en la página web, que hicimos con el concejal Diego Cancino,
que lo titulamos Persiguiendo Fantasmas. Y es que yo quiero que a nadie se le olvide que el 22 de noviembre del 2019 hubo ya toque de queda y hubo la idea de que los vándalos se iban a tomar los conjuntos residenciales en Bogotá. Yo fui víctima de esos sustos, de esos miedos. Yo creo que el grueso de los que están ahora escuchándome se acordarán de eso. Y quiero simplemente señalar 3 cosas que están aquí, pero que ustedes pueden ver en el informe. Primero es que nosotros hicimos una investigación entre mi firma y la unidad de trabajo del concejal de Cancino, y podemos hoy decirles que no hay una sola judicialización de alguna persona por vandalismo durante esa noche. No pudimos encontrar una sola evidencia real de ingreso de vándalos a ninguna vivienda o conjunto residencial. O sea, ningún vándalo existió. A pesar de que hubo capturas que luego fueron soltados, hoy no hay una sola judicialización por ninguno de los hechos que ocurrieron esa noche. Yo creo que a nosotros no nos han dicho la verdad y no hay claridad sobre lo que ocurrió y nadie explica cómo surgió el miedo a los supuestos vándalos, y la información brindada por la institucionalidad estatal es contradictoria. Y además hay una enorme contradicción entre lo que dice el presidente de la República y la Policía Metropolitana en nosotros hicimos derechos de petición sobre lo que sucedió en eso. No hay transparencia ni rendición de cuentas. Es decir, ya la fórmula de que es que los vándalos van a afectar a los ciudadanos ya había sido de alguna manera una cosa que habíamos vivido el 22 de noviembre de 2019. Entonces ese es el teatro, es el escenario en el cual yo creo que esto está ocurriendo, es el escenario de una sociedad que había logrado ganancias y que en los últimos 2 años ha venido perdiendo buena parte de esas ganancias en términos de bienestar y de posibilidades de cumplir sus sueños. Y además ya hubo una primera manifestación de la retórica del vandalismo y la retórica de utilizar el miedo como expresión para que los ciudadanos llamáramos la fuerza y nos aplicaran la fuerza. Es el escenario. César, perdóname interrumpirte, es que se está oyendo un ruido alrededor. Sí, es que no, okay. no, es que estoy en un, o sea, yo les quiero pedir, yo estoy en un hotel en Neiva, vine a visitar a mi suegra, bueno, pero por los bloqueos de toque de queda no he podido salir y tenía 2 alternativas. O me quedaba en el cuarto y me metía en el baño, que es donde medio coge la señal, o me venía al restaurante y no tengo otra alternativa, les pido disculpas. No hay nada, está perfecto, está perfecto. Eso es, sí, no tengo otra alternativa. Ese se llama las alternativas de la pandemia, listo. Sí, o sea, hago lo que puedo. Gracias. Paso al segundo acto, que es la tributaria, y es cuando ya pues arranca los temas centrales. Yo simplemente sobre la tributaria voy a mostrar una sola diapositiva. Esta diapositiva la presentó un tuitero, ahora se me escapa el nombre, Daniel, ahora se me escapa, voy a tratar de darles la... este no es un resumen mío, lo hizo un tuitero, un economista que me parece bastante bueno, en donde ¿qué traía lo que presentó el gobierno? Primero, una gran cantidad de artículos sobre sostenibilidad fiscal, sobre la regla fiscal. Luego, un capítulo grande de gastos sobre temas sociales y obviamente basado en un modelo de crecimiento que yo creo que ha sido utilizado durante este siglo demasiadas veces, en que darle beneficios tributarios a las empresas va a generar empleo y el empleo vía un derramamiento de bienestar, gota a gota va a llegar a que se genere empleo y que de esa manera todos vamos a ser felices, bajo el supuesto de que eso va a suceder, aunque no está sucediendo. ¿En qué consistía básicamente el tema? Y ustedes lo pueden ver acá, un programa de ingresos y solidarios que significaba 5 billones de gastos y un recaudo muy fuerte, básicamente en IVA y en personas naturales, como ustedes lo pueden ver acá, en estos dos. Y bastante más pequeño en, digamos, mantener unos beneficios tributarios a personas jurídicas. Y los temas de nueva regla fiscal. Entonces, la reforma tributaria básicamente es decir, mire, el gobierno mantiene exenciones tributarias a grandes empresas y a grandes capitales y a personas jurídicas que pueden costando al orden de 11 billones de pesos, y le pide a las personas naturales y a toda la sociedad vía el IVA recaudar 24 billones de pesos. Entonces, básicamente el mensaje es, yo quiero seguir manteniendo los privilegios de empresas, pero para poder hacerlo necesito cobrar más
recursos en las personas naturales. Yo creo que aquí se construyó una narrativa que probablemente ustedes escucharon de personas muy cercanas a la universidad diciendo que había un consenso de que esta tributaria era buena. Yo creo que esas personas no escucharon las voces de otros economistas, sino escucharon, por ejemplo, voces como la mía, donde yo creo que toda la economía es economía política al final. Y tras pretender usted que en medio de la recesión más grande de la historia de Colombia, donde hay un colapso de la demanda agregada, tratar de mantener privilegios empresariales a costa de quitarle recursos a las personas naturales, me parecía una locura completa. En un podcast que salió en La Silla Vacía ayer, yo puse un ejemplo que me parece que es bastante bonito. Eso es como si usted tuviera un bosque en el cual hay incendio y usted le está diciendo a todas las hormiguitas que salgan ellas a apagar el incendio, mientras usted le dice al oso grande sentado que se coma 3 tarros de mermelada adicionales y no haga nada por apagar el incendio. Y yo creo que eso es lo que el gobierno le dijo al país. Y yo creo que lo que enfureció a la ciudadanía es ese mensaje complejo. Nosotros hicimos el mismo estudio que ahora vamos a mirar, que es Polimétrica. Nosotros hicimos un capítulo de cultura tributaria. Aquí yo quiero señalar algunos de los temas. ¿Usted cree que en Colombia pagamos menos impuestos que en otros países? El 21% de la gente cree que sí, y ellos tienen razón. El 79% creen que no, y ellos están equivocados. Cualquier estudio serio le muestra a usted que en Colombia pagamos proporcionalmente menos impuestos de los que deberíamos pagar. Pero esa no es una buena noticia. Pero hay dos buenas. Por ejemplo, cuando usted va a comprar un artículo, se fija en el porcentaje de IVA incluido en el precio. Ya el 47% de los colombianos dijeron que sí lo miren. Y es un tema de cultura tributaria muy importante. Y esta pregunta que a mí me sorprendió y yo quiero que miren, no el 55, sino el 45%. Para cualquiera de sus compras aceptan no recibir la factura si le cobran algo menos. A mí me parece extraordinario que el 45% de los colombianos digan que no aceptarían que no les cobren el IVA solo por una rebaja de precio. Entonces me parece que hay un tema de una sociedad que sí está dispuesta a contribuir. ¿Por qué cree la gente que la reforma tributaria se necesita? Básicamente por todos los beneficios tributarios dados a las empresas y personas de altos ingresos. 35% de las personas creen que esto es así, yo lo creo. Por el gasto extraordinario de la pandemia también, pero en menor medida. Por el aumento del gasto social, que se parece a este. Exigencias de las calificadoras de riesgo mucho menos, y el recorte a los impuestos a las empresas otorgadas en el 2018. Entre 2018 y 2019, el presidente Duque presentó 2 reformas tributarias que básicamente le entregaron a empresas un regalo tributario que en este año equivale a 11.5 billones de pesos. Yo en esto además quiero señalar, yo soy empresario, yo en este momento soy beneficiario de rentas empresariales de personas jurídicas, pero soy empleado de mi firma, por lo tanto también soy beneficiario de exenciones en rentas en persona natural, pero también tengo inversiones y por lo tanto también tengo rentas de capital. En la que menos pago es en las rentas de capital, es donde menos pago impuestos. En la siguiente, en las rentas empresariales, y en la que más pago es en las de personas naturales, y yo soy consciente que yo puedo pagar más en cualquiera de las 3. También le preguntamos y le dijimos, mire, ya entrados a una reforma tributaria que va a ser necesaria, ¿usted cuál cree que apoyaría de alguna manera? Impuesto a la riqueza, que es la propuesta del gobierno, que la presentó el 49%. Entonces, cuando a uno le dicen que es que ya hay un impuesto con un apoyo del 49%, eso me parece realmente muy importante. Luego, impuesto a la renta de las empresas, dueños de las empresas, 31%, impuestos a la empresa, el 29%, y lo que menos tenía apoyo era el IVA y el impuesto al salario de los trabajadores. Esto tenía un rechazo del 95%. El 80% de la reforma eran estas dos cosas. Era esto. Es decir, básicamente lo que la gente estaba rechazando más. Y esta que fue la pregunta que, pues, esto lo hicimos en asocio con Caracol Radio, que ellos escogieron para darle mayor difusión, es si pensando en las elecciones de 2022, de Congreso y Presidencia, ¿a usted le gustaría votar por un candidato que vote a favor de la reforma tributaria del 2021? El no es abrumador, 82% dijo que no votaría por alguien que la respaldara. Entonces me parece que en eso ya estamos viendo el segundo acto, que es el incendio. Yo quiero que ustedes sean conscientes que nosotros publicamos esto, el gobierno presentó la reforma, pero días después Germán Vargas Lleras hizo una votación de bancada
con lo cual ya los votos de Cambio Radical no iban a estar, y César Gaviria hizo lo mismo, con lo cual ya las cuentas eran absolutamente claras de que la reforma no tenía cómo pasar, y aún así el presidente esperó 5 o 6 días más antes de que estallara esto y decidiera retirar la reforma. César, Es decir, Juan Fernando te quiere interrumpir porque claro pregunta que sí. si el impuesto a la riqueza incluye salarios o solo capital. No, el impuesto a la riqueza se hace sobre el patrimonio que tengan las personas naturales, y que tiene que ser solamente, como está establecido por el gobierno, por encima de 5.000 millones de pesos. Si yo, por ejemplo, tengo un patrimonio de 4.900 millones de pesos, no pago impuesto a la riqueza, que es, por ejemplo, una de las cosas en las que creo que el gobierno, hoy ANIF lo propone, yo lo he propuesto, mucha gente lo ha propuesto, y es el gobierno podría bajar y tratar de cobrar impuesto al patrimonio superiores a 1.500 o 3.000 millones de pesos en unas tarifas diferenciales y con algunos temas. Pero, por ejemplo, hoy como el gobierno lo propuso, es un 1% a patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Y es al patrimonio, donde se incluye todo. ¿Sí? No sé si quedó claro. Si me quieren hacer preguntas sobre temas tributarios, yo con mayor gusto, pues, de ese tema algo entiendo. Entonces, voy a seguir. Entonces, Sí. digamos que este es el escenario. Entonces, ya teníamos un escenario, digamos, donde las personas estaban muy apretadas, viendo el bienestar que tenían escapándosele de los manos, y de pronto llega el gobierno, como han dicho varios, como un pirómano, y presenta una reforma tributaria que en su conjunto, yo creo que si uno mira solo personas naturales, uno diría, ahí hay cosas positivas, y yo lo reconozco. Pero cuando uno mira el conjunto de la norma, uno dice, yo le cargo la mano a personas naturales, y para mantener todos los beneficios de personas jurídicas, y para mantener todos los beneficios de las zonas francas, y para tener todos los beneficios de las mega inversiones, y para mantener todos los beneficios de las rentas de capital. Y eso me parece que es una mezcla absolutamente explosiva. Decirle usted a la gente, contribuye usted para yo poder mantener los beneficios a estos otros señores. Y eso es lo que yo creo que genera un incendio, que es el que estamos viendo. Y los jóvenes. En la encuesta, nosotros hicimos una encuesta de 4.000 y tantas encuestas en población general, y publicamos un capítulo especial sobre jóvenes. Son más de 1.000 personas que entrevistamos. Y aquí quiero simplemente señalar parte de lo que yo creo que están pensando hoy los jóvenes, y los jóvenes tienen una agenda distinta a lo que piensa el gobierno, esencialmente. Entonces aquí nosotros hemos venido haciendo esta pregunta, y es pensando en las elecciones de 2022, ¿a usted le gustaría votar por un candidato que promueva las siguientes propuestas? Es el matrimonio igualitario. El 60% de los jóvenes estarían de acuerdo con eso. Y este gobierno rechaza el matrimonio igualitario. Que promueva la decisión del aborto en manos de la mujer sin restricciones, 47%. Y este gobierno rechaza la decisión del aborto en manos de las mujeres. Que legalice el consumo de drogas, 47%. Y este gobierno penaliza el consumo de drogas. Penaliza el consumo de sustancias psicoactivas. Este gobierno lo quiere penalizar y los jóvenes no lo quieren. Regule la participación de los líderes religiosos en procesos electorales. Ese tema el gobierno no se ha movido sobre eso, tampoco puedo decir si lo quiere o no. Restringe las importaciones, tampoco. Pero miren lo que genera más rechazo: destruir la JEP. Y ustedes han visto, pues, que el gobierno quiere desarmar la JEP, el Centro Democrático es su agenda central. Promueva el uso de armas por particulares. Ustedes saben, hay 5 o 6 parlamentarios del Centro Democrático que aún hoy están promoviendo el uso de armas por particulares, y los jóvenes no quieren eso. Deshaga el proceso de paz. Pues creo que no voy a hacer ningún comentario, reconociendo que hay funcionarios que de buena fe, como Emilio Erchil, están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero lo hacen en medio de un contexto y de un partido político que prometió deshacer el proceso de paz y votar a favor de la reforma tributaria. Entonces, esto es el escenario de un grupo de personas que piensan muy distinto a lo que es la agenda del gobierno. Entonces, usted tiene un escenario, como el escenario donde esto se desarrolla, donde la gente se va empobreciendo, una candela, y además 2 maneras de ver el mundo y la sociedad colombiana totalmente diametralmente opuestas. La del presidente, que va en contra de toda esta agenda, y a favor de toda esta agenda, y la de los jóvenes. Y por eso nosotros estamos viendo un conflicto que es básicamente de personas jóvenes que están a favor del proceso de paz con las FARC, que aprueban el uso de cannabis medicinal, que estarían de acuerdo con conversaciones con el ELN, es decir, toda la agenda que el gobierno no quiere. Aquí estamos mostrando también es
¿Qué tan socialmente es aceptable considera que una persona utilice alguna de las siguientes sustancias ocasionalmente? Y aquí también hay una diferencia. Aquí vemos el azul oscuro son los jóvenes y esto es el total nacional que incluye a los papás, que me incluye a mí, pues digamos, y si la gente ve, pues obviamente aceptan más el alcohol, el tabaco, los vapeadores y obviamente el consumo de cannabis o marihuana mucho más que el resto de personas. César, qué pena, ¿será que nos puedes repetir cuántas jóvenes fueron encuestadas? En total son 4.833 personas que estuvieron en la encuesta y de esos son como 1.050 que son los que son jóvenes. Y el próximo viernes, estén atentos, vamos a publicar una encuesta de 2.500 jóvenes con un volumen muy importante de jóvenes que han venido participando en las marchas y en los paros. Perfecto, gracias. Y ahora voy a contar un poquito el tema de las narrativas. Yo debo de confesar que soy adicto a Twitter, tengo ese problema de adicción, mi esposa está tratando de controlarlo. Cuando uno mira y pasa mucho tiempo en redes sociales, el espíritu se le daña, pues digamos, se le afecta. Y bueno, en estos días yo obviamente estoy viendo lo que está pasando, he visto los ataques, los enfrentamientos entre el ESMAD y las personas que protestan, pero también he visto todo el horror que estamos viendo, pero he escogido quedarme con la narrativa y con ver que esta es una sociedad que está tratando de cambiar, que creen en su futuro, que protestan por cosas que yo creo que acabo de argumentar que son ciertas. Digamos, hay unas imágenes distintas que simplemente actos vandálicos y gente que quiere hacerle daño al país o impedir la movilidad de los ciudadanos. Yo creo que aquí hay una lectura distinta. Y en este momento, en la encuesta que estamos haciendo uno, de qué forma se ha manifestado en este paro. Los que se han manifestado se han hecho cacerolazos en las calles, aquellas mediante bloqueos, en redes sociales, debates con la familia, debates con compañeros de trabajo de estudio, debates con amigos, con carteles en las ventanas de su casa, con velatones. Y esta que nos parece muy importante, que yo se las dejo para que de pronto algunos de ustedes me comenten, y es sin tener en cuenta lo que ha visto en redes sociales o WhatsApp, usted de qué ha sido testigo directo presencialmente en el marco del paro nacional. De hechos vandálicos, de muestras culturales, de abusos de la fuerza pública, de marchas pacíficas, de bloqueos, de velatones, de lanzadas de piedra, de cacerolazos, de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, de plantones. También incluimos una pregunta que me parece dura, pero pues vamos a ver qué sale, es que hay organizaciones sociales que manifiestan que uno de los objetivos del paro es tumbar al presidente Duque. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, creo que eso no resuelve nada y puede empeorarlo todo, pero pues hicimos la pregunta. Y también le presentamos a la gente las demandas del Comité del Paro, lo que el Comité de Paro está solicitando y si está de acuerdo o no con el retiro de la reforma de salud, que haya una renta básica de por lo menos un salario mínimo, la defensa de la producción nacional, la matrícula cero en universidades públicas, no a la alternancia educativa, el fortalecimiento de la vacunación masiva, subsidios a pequeñas y medianas empresas, detener la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, detener la aspersión aérea con glifosato, desmonte del ESMAD, bajar los precios de la gasolina, bajar los precios de los peajes, digamos, aquí lo que hicimos fue despiezar lo que el Comité del Paro ha dicho que son sus demandas, sus temas de negociación. Y también le preguntamos de manera abierta y espontánea si frente a la situación causada por el paro, ¿qué debería hacer el gobierno nacional para que la gente, para que usted sintiera que puede dejar de protestar o que la protesta va a parar? Esa es mi presentación. Yo les dejo hasta mi cuenta de Twitter, mi correo electrónico, mi celular, y por si alguno quiere contactarme o alguna cosa. Y aquí termino mi intervención, 30 minutos, para poder conversar con ustedes y tratar de también escucharlos y conversar. Perfecto, buenísimo, César, muchas gracias. Pues sí, la idea es que podamos conversar entre todos y pues tú tienes un panorama del país muy interesante. Entonces, los que quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano para irles dando la palabra. Voy a dejar de compartir, ¿les parece? Perfecto. Bueno, voy a dejar un minuto para que tomen los datos si me quieren contactar. Tenemos que cerrar acá. Bueno. Tengo a Adriana Espinel que quiere, la primera en la lista para hacer preguntas.
Adriana, tienes la palabra. No hay nadie. Apague, por favor. Ahora. Me pedí que apagaran ¿Me escuchan ahí? Sí, escucho. ¿Me escuchan? Sí. Estoy como teniendo problemas. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la pregunta. Me devuelvo un poco al tema de la reforma tributaria para preguntar sobre los efectos, entendiendo un poco el momento actual, los efectos de la reforma tributaria del 2018 sobre el balance fiscal y sobre el crecimiento y el empleo. Sobre esa primera reforma del 2018. Sí, mira, lo primero, lo he resumido que el presidente Iván Duque ha tenido que presentar, ya ha presentado 3 reformas, yo las bautizo. La primera, la de la incompetencia, porque básicamente se le dijo, yo escribí 2 columnas sobre eso, pero muchos analistas le dijeron que la estaba tramitando mal y que se iba a caer por vicios de forma, como efectivamente se cayó por vicios de forma. Muchos. Digamos, hay un tema básico de técnica legislativa en el cual a usted no puede meter en plenarias temas que no haya sido discutido en una comisión. Lo que puede hacer es sacar, pero no meter nuevos. Y segundo, que usted tiene que demostrar que cuando hay conciliación, tiene que demostrar que hubo el más mínimo debate entre la versión de Cámara y de Senado y fue evidente, digamos, en las grabaciones del Congreso que se votó al mismo tiempo sin que se debatiera en ninguno de los 2 escenarios. Entonces, la primera es la que yo llamo la de incompetencia. La segunda es la que yo llamo la de inconveniencia, que es básicamente la misma, pero bien tramitada. Guillermo Perry dijo que era la peor reforma tributaria en 40 años en Colombia. Yo comparto eso. Porque básicamente, ¿qué hizo esa reforma tributaria? Mantener beneficios que tienen, digamos, ciertos segmentos de la población colombiana, ampliarlos y subir un poquito los temas de IVA y algo de renta. No mucho, pero algo se hizo. En eso voy a colocar 3 ejemplos simplemente. El primer beneficio es el impuesto de industria y comercio que pagamos todos los empresarios, yo lo pago, que es un impuesto municipal. Y el gobierno estableció que lo que yo pague como empresario de ese impuesto al Bogotá, a Cali, a Medellín, donde yo actúe, lo puedo descontar inicialmente el 50% y luego el 100% del impuesto de renta. Eso significa más o menos 4 billones de pesos de gasto tributario que ningún empresario había tenido nunca y que nadie le estaba pidiendo al gobierno, pues por lo menos nadie responsable. El segundo es un beneficio de IVA del 0% para importación de bienes de capital, que básicamente lo ocupan y lo pueden utilizar 3 sectores. El mineroenergético, básicamente para importar taladros petroleros y este tipo de cosas. El de grandes obras de infraestructura. Y habría el petrolero, el minero y el de obras de infraestructura. Eso en cálculos del gobierno nacional son cerca de 7 billones de pesos más. Y el tercero, una disminución del impuesto de renta, que Santos lo había llevado de 37 a 33 y Duque prometió llevarlo de 33, 32, 31 y 30. La combinación de esas 3 medidas genera un gasto tributario en exceso que beneficia básicamente a personas jurídicas de grandes ingresos de 11.5 billones de pesos en cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda. Y esa es la propuesta de la ANDI, que lleva un mes diciéndole al gobierno antes de que presentara su reforma, y voy a utilizar las palabras que me encantan de Bruce McMaster, diciendo, no graben a nadie más, simplemente grábennos a nosotros. Quiten esos 3 beneficios que son claramente inconvenientes y ya el gobierno tiene 11.5 billones de pesos. Más el impuesto a patrimonio, más otras 2 o 3 cosas. Creo que el ministro José Manuel Restrepo va a tratar de presentar un proyecto de alrededor de 14 billones, que suena mucho más razonable que los 23.4 billones. Entonces, lo que ocurrió, pero de forma grave, fundamentalmente se lo resumo en esas 3 medidas. Y yo quiero decírselo, yo, César Caballero, Cifras y Conceptos y otras 2 organizaciones empresariales de las cuales yo soy dueño, nos beneficiamos de esas medidas que estableció el gobierno, pero eran innecesarias. Yo no creo más trabajo porque me regalen impuestos. Yo creo más trabajo cuando a mí la demanda por lo que yo produzco, por lo que yo hago, me aumenta, no por esos temas. No sé si eso te aclara el tema. Perfecto. Ahora tenemos a Kevin. Kevin, tienes la palabra. Yo quisiera pedirle que la persona que hable por lo menos verle la cara para... Sí, que se prenda la cámara porque la idea sí es vernos.
Sí, sí, claro, ahí me pueden ver, profe. Sí, sí, Kevin. Sí, hola, Kevin. Y veo a la dama que lo acompaña en el fondo. Sí. Pero no, creo que es, no sé si la cámara ya está encendida. Creo que, listo, creo que Sí, ya. ahí te vemos. Listo. Ahí, sí, ahí vemos Yo tenía el póster que lo acompaña. una duda frente a los actos, porque me inquieta una cosa, digamos que si bien la reforma tributaria fue lo que más atrajo a la gente a salir a las calles, luego de eso venían como otras cosas que, si bien no se radicaron en el Congreso, como la reforma a la salud, como que sí se tenían en proceso en los ministerios para hacer la radicación del proyecto de ley. ¿Ese tipo de cosas también entrarían en los actos o no? No, yo, digamos, como lo que quiero señalar es que el acto que enciende todo es la tributaria, pero evidentemente yo creo que en términos generales la agenda del centro democrático es una agenda que no está conectada con lo que desean hoy los jóvenes, el país que está protestando. Está probablemente conectada con lo que piensan los papás de los jóvenes. Algunos, no todos. Está conectada con algún nivel, digamos, sector empresarial y está conectada probablemente con grandes capitales. Pero con la gente que está en la calle, eso es mi argumento, eso no está conectado. Voy a darte un ejemplo, digamos, de los temas que tú señalas muy bien. La reforma de salud no la presentó el gobierno, la presentó fue Cambio Radical. Y el Ministerio de Salud le ha dado el aval. Pero esa es una reforma que hoy ya está muerta. A mí me parece torpe del presidente no retirarla. Ya con los que han anunciado los distintos parlamentarios, esa reforma está muerta. O sea, esa reforma tampoco va a suceder. El gobierno podría salir a decir, mire, ya retiré la tributaria, venga, retiro la de salud. O sea, ya, pero no lo hace. Y lo mantiene como una demanda cuando ya en la práctica ese proyecto de ley se cae. El país, pues digamos, ahí hay unos temas, digamos, aquí no lo mostró hoy, pero también tiene como el mismo rechazo el tema del fracking, el tema de fumigación. Eso está en la agenda del gobierno, pero no está en la agenda de los jóvenes. El tema de paz está en la agenda de los jóvenes, pero no está en la agenda del gobierno. Entonces yo básicamente un poco lo que creo es que la agenda que Iván Duque promueve o agencia, pues va en contra de lo que el grueso de los jóvenes quiere. Ok, muchas gracias. María Alejandra, tienes la palabra. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, César, muchas gracias por todos estos datos. Yo quería hacerte una pregunta en cuanto a la reforma tributaria que no pasó. Yo también estudio economía y a mí ese tema me llamó mucho la atención y pude investigar un montón respecto a ella. Y algo que me preocupó mucho era el tema de la falta de pedagogía o información que hubo referente a la reforma. Porque aunque si bien entiendo que hubo una carga tributaria muy grande a la clase media, había mucha gente que consideraba que había un impacto grande también para las poblaciones de estrato 1 y 2, cuando en realidad muchas de las medidas eran a favor de estas poblaciones. ¿Y eso por qué me preocupa? Me preocupa mucho es también pensando en las futuras medidas que se van a adoptar en el país, porque siento que es muy difícil que los ciudadanos tomemos decisiones críticas cuando la gran mayoría no se encuentra informada. Y personalmente ahorita dije pedagogía porque también siento que ante una población que donde mostraste ahorita la mayoría no recibe educación, es muy difícil que entiendan una reforma tributaria simplemente mandando el texto o entiendan como todas las implicaciones que puede llegar a tener simplemente dando el texto y sin que el Estado tome como este rol pedagógico de explicar bien a qué estrato se les está pegando, de qué forma se les está pegando y así sucesivamente. Yo no sé si eso es posible incluirlo en este tipo de recolección de datos a los que ya han demostrado tu experiencia. Sí, no, muchas gracias. Mi sensación es que el gobierno preparó una mala reforma tributaria y la comunicó bastante mal. Yo creo que todos recordemos que el ministro Londoño, el viceministro Londoño, salió durante 2 semanas a defender el IVA al azúcar, el IVA al chocolate. O sea, en todas las cadenas. Claro, y de pronto el presidente dice, eso no va. Entonces, o el presidente mintió o el viceministro mintió. Pero es decir, usted lo que no puede hacer es tratar de socializar una reforma tributaria mintiéndole a la gente. Es decir, no hay por qué mentirle a la gente. Lo segundo es, yo conozco muchos de los economistas de los Andes, son personas con las que he trabajado o que les leo, pero ellos creen básicamente un poco lo que tú acabas de afirmar, que la gente no entiende. No, la gente sí entiende. La encuesta de cultura tributaria te demuestra que la gente entiende más de lo que ellos creen.
Y yo por eso quiero resaltar que la gente sí está dispuesta a pagar impuestos. La gente no es boba. Lo que pasa es que la gente sí no quiere es que la engañen. Y lo peor, yo te voy a decir una cosa. Mi empresa es una empresa encuestadora. Yo pago sobre las utilidades que tengo hoy nominalmente el 31% de mis utilidades. Pero si yo estuviera en una zona franca, pagaría el 14%. ¿A alguien le parece eso justo? A mí no. Eso no tiene sentido. Porque Jorge Garay y Jorge Spitia tomando datos oficiales de supersociedades, muestran que en promedio la gente que paga el 10% de impuesto de renta son las personas que tienen salarios y que les retienen el 10%. Y ellos terminan pagando como el 9%. Luego hay un segundo grupo que son personas que ganan más de 5 millones de pesos y esos terminan pagando de impuesto de renta. Estamos hablando del 9% de sus ingresos. Personas que están por encima de 5 millones de pesos terminan pagando 7.8 de sus ingresos. El siguiente grupo, en ese estoy yo, termino pagando el 4.9 y yo estoy por encima bastante. Yo estoy por encima. O sea, yo gano bastante más que 5 millones. Y yo pago el 4.9 de mis ingresos. Y los llamados súper ricos, pagan el 1.4. Entonces, no. O sea, usted no puede salir a decirle a la señora que usted le va a grabar el azúcar para que el señor que produce el azúcar no pague sino el 1.4. No. O sea, no. Así no es. Yo creo que la gente, hay que presumir que la gente entiende más de los temas de los que uno cree. Y yo sí creo que la tributaria fue mal planeada, mal presentada y mal defendida. Dicho eso, yo creo que necesitamos una tributaria. Y yo creo que el ministro José Manuel Restrepo, a quien conozco, le tengo un enorme aprecio, creo que está haciendo los temas de manera sensata para tener una reforma tributaria que va a girar alrededor de lo que propone la Andy. Bruce McMaster, te digo, o sea, eso no lo está proponiendo, digamos, no sé, un radical ni un anarquista, lo está proponiendo el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, diciendo en el escenario político de la Colombia de hoy, solamente grábenos a nosotros y con eso tiene. Voy a poner aquí el cargador. Bueno, aquí tengo un montón de manos levantadas, entonces te voy a seguir. Tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, maravilloso, porque tenemos incluso a la congresista Catalina Ortiz que vino esta mañana, o sea que, mejor dicho, bienvenidos todos. La conozco y le tengo aprecio a Catalina. Bueno, entonces tengo a David Echeverry. Tienes la palabra, David. Muchas gracias, Natalia. David estaba muy entusiasmado de que viniera alguien que hacía encuestas. Aquí está, bienvenido. ¿Venir alguien que pues digamos, yo soy estudiante de ciencia política y en un proceso para un trabajo de investigación estamos investigando o planeando una propuesta sobre en torno a las encuestas. Entonces, por eso me alegra mucho esta charla y tengo unas preguntas. La primera es, ¿cuál es la metodología para las encuestas? Yo creo que para empezar por allí, ¿cómo escogen la población? ¿Cómo se escogen las preguntas para que no sean sesgadas? Creo que es importante para las empresas encuestadoras. Y una vez publicadas esos resultados de las encuestas, ¿cómo podrían afectar a la opinión pública? Esas son las preguntas que yo tengo. Listo. Entonces, la respuesta técnica, me gustaría verte la cara, si puedes hablar un segundo para verte la cara. Te voy a dar la respuesta. Soy yo. Es conglomerado, es un muestreo probabilístico de conglomerados simples desiguales. Esa es o sea, eso sonó chino 3, pero venga, se lo explico en español. Entonces, el encuestador define a dónde va a ir, básicamente, las ciudades, dependiendo del tamaño que pueda financiar. Todos quisiéramos ir a 50 ciudades siempre, pero eso no se puede. Entonces, en Polimétrica, nosotros, en la encuesta que están viendo ustedes, fuimos a 9 ciudades. Esos son la primera etapa, definir las ciudades. La segunda etapa es definir los barrios. Y la tercera etapa es definir los hogares a nivel de cuadra. En Cifras y Conceptos normalmente hacemos encuestas cara a cara, es decir, nosotros vamos a las viviendas de las personas y solamente utilizamos marcos telefónicos en situaciones como esta, después de haber visitado la casa. Yo tengo colegas que hacen encuestas telefónicas, en mi firma tratamos de hacer encuestas presenciales.
Para evitar el sesgo, eso a veces puede ocurrir, a nosotros a veces nos ha ocurrido, pero uno trata de, digamos, de hacer preguntas que sean lo menos sesgadas, lo más balanceadas posibles. Ustedes vieron, por ejemplo, que ahí, por ejemplo, en los temas del paro colocamos comportamientos adecuados y comportamientos no adecuados mezclados para tratar de balancear los temas. Yo no puedo decir que uno puede decir que hay una cura definitiva para eso. Nos puede ocurrir. Le puede ocurrir a mi firma. En algún momento creo que nos ocurrió hace ya varios años. Tratamos de hacer lo posible para que no esté sesgado, pero eso es una cosa frente a la cual tenemos que estar alerta. Y finalmente, si las encuestas afectan o no la opinión pública, yo creo que sí. Yo creo que mi posición, que es aquí divergente frente al grueso de mis colegas, es que yo creo que las encuestas sí tienen un efecto sobre la opinión pública. De hecho, por eso mi tesis de grado es las encuestas electorales como un dispositivo de poder, porque ayudan a construir narrativas y permiten construir esas narrativas que se hacen parte de la conversación de los seres humanos. Entonces, yo sí creo que las encuestas ayudan no necesariamente a manipular en el sentido malo y perverso, pero sí a construir narrativas. Porque, y aquí voy a utilizar una frase de una persona a quien admiro mucho, que se llama Roy Campos, que es un encuestador mexicano. Él siempre dice que las encuestas son la voz de los ciudadanos que llegan al oído de los poderosos. Antes de darle la palabra a David, quiero leer unas de las preguntas que han llegado en el chat. Esta es que tiene que ver un poco con la encuesta de jóvenes. Por favor, preguntar sobre preocupaciones del ámbito personal de los jóvenes, pan en la mesa, primer empleo, oportunidades de trabajo. ¿Qué dicen tus datos sobre estos temas del día a día, digamos, de su futuro y de su presente, de hecho? Sí, nosotros en la que estamos haciendo ahora, que está en campo, que la idea nuestra es terminar mañana o el miércoles en la mañana, está incluido un tema de emociones y de sentimientos, y está un tema de oportunidades, si las ven. No exactamente como las plantea la persona, porque esas las hemos hecho en otras ocasiones, y otras, el Dani hoy las tiene disponibles sobre ese tema, pero sí tenemos también vamos a presentar una información sobre eso, sobre estados de ánimo, sobre cómo sienten sus perspectivas de futuro. Sí, eso es un tema importante. Ok, entonces esperaremos los resultados para contestar esa pregunta con... Bueno, David, tengo a David Casiblanco. No te oímos, David. Tienes que darle a aceptar, reactivar el audio, David. ¿Ya? Ya lo tienes activado. Sí, pero lo tiene el micrófono cerrado. Ya, ahora sí. No se oye, David. Si quieres, espérate mientras solucionamos. Le vamos dando la palabra a Sergio Marí mientras solucionas el audio. ¿Y tú si quieres, desconecta tus audífonos, que puede ser eso. A veces es eso, que no los tienes configurados. David, ya desconecta tus audífonos. No. Espérate, entonces le voy a dar la palabra a Sergio y a ver si... ¿Ahora sí? ¿Ya los desconectaste, David? No te oímos, David. Bueno. Espérate, voy a darle la palabra a Sergio mientras David soluciona su otro problema de conectividad. Sergio. Tengo a Sergio Marín que levantó la mano. ¿Está por ahí? Sergio se fue. En fin. Si no está Sergio, entonces a Jesús. ¿Por qué no estamos oyéndonos? ¿Se me escucha? Sí, Jesús, perfecto. Qué pena por no prender la cámara, pero estoy almorzando. Yo sí tenía una pregunta muy, pues a lo mejor un poco fuera de lugar. A mí me genera un poco de curiosidad que el Ministerio de Hacienda usualmente está ocupado por personas hipertécnicas, con personas con un alto nivel de estudio, y sin embargo tienen una misma problemática, al menos yo veo una misma problemática, y es que tiene una dificultad muy grande para comunicar sus reformas. Una dificultad muy grande, y siento que es una dificultad de todos los economistas, de explicar aquello que están haciendo, de llevar al lenguaje coloquial estas reformas y de llevar al lenguaje coloquial este lenguaje propio de la academia. Entonces mi pregunta es a ti como economista, según entiendo, ¿cuál crees que es la solución o por qué crees que ocurre esto y por qué crees que es un problema tan grande del Ministerio de Hacienda y de muchos economistas? Yo que creo que primero el Ministerio de Hacienda es el ministerio más poderoso que tiene Colombia, con los recursos
que desee para tomar las decisiones del mejor informadas que quiera. Yo creo que es más una decisión de quienes lideran y que asumen que la gente no entiende y no va a entender, y que ellos son muy inteligentes y la gente no es inteligente, y que no tiene sentido intentar gastar su tiempo valioso en explicarle a la gente qué es lo que va a pasar. Entonces, yo sí creo que es un error de criterio. José Antonio Campo alguna vez en una charla decía que parte del problema de un grupo de economistas en Colombia es que saben hacer muy bien lo que puede hacer un computador, que es hacer cálculos en un modelo de regresión, pero que lo que no hacen los computadores, que es entender la economía política, y por ejemplo una reforma tributaria es ante todo un problema de economía política, pues no lo tienen. Y cuando usted cree que eso es un problema que no tiene por qué explicarlo, hace el más mínimo esfuerzo en hacerlo. Ustedes vieron que el ministro Carrasquilla no salió a defender la reforma, sino que mandó a sus viceministros y les fue quemando, porque tampoco creo que estaban preparados para hacerlo. Si, como vieron, pues a uno o dijo mentiras, o a él fue simplemente como un señuelo que quemaron para que luego el presidente saliera y quedara bien. Entonces me parece que sí hay un problema de comunicación, pero que no es un tema institucional, sino es la decisión de las personas que están ahí y que consideran que no hay que explicarle a la gente las cosas. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que yo soy politólogo y mi vida, el resto del tiempo, hablo con economistas. Entonces yo he tenido que entender el lenguaje de los economistas, y es un lenguaje que se puede explicar de manera sencilla. Yo creo que ustedes hoy, yo hago un esfuerzo para que entiendan estos temas sin necesariamente hacerlos elucubraciones demasiado abstractas para la gente, y yo creo que la gente entiende más de lo que uno cree. Ahora sí, David, tienes la palabra, a ver si te podemos oír. Creo que ya o todavía no. Ya, perfecto, ahora sí. Bueno, maravilloso, genial. No, primero agradecerle a César por la invitación y a Natalia por abrir el espacio. Y lo otro que quería era como, yo estudio ciencia política y hago opción en desarrollo. Y soy el vocero de Verdes Uniandes, entonces tiene que ver con comunicación política y con un tema de representación de partidos. Uno es, ¿por qué, a pesar de que el gobierno no tiene las mayorías y todos los partidos se le bajaron del bus, insiste en presentar la reforma, insiste en defenderla en medios, insiste incluso cuando ya llevábamos 4 días de protesta, mantenerla, incluso ya con saldos de personas muertas, decide retirarla demasiado tarde? ¿Cuáles son las razones políticas para hacerlo? La segunda es que pues todos creo que hay un consenso generalizado en que sí necesitamos una reforma tributaria, que el problema es a quién vamos a gravar más y a quién vamos a gravar menos, y eso es economía política y es una maravilla. Pero yo creo que la oposición se equivocó porque el discurso en general fue un poco de no necesitamos reforma, la reforma no se puede presentar, la reforma tiene que hundirse, hacerla en momentos de pandemia es un suicidio, y quizá la oposición o los alternativos lleguen a ganar la presidencia en el 2022 y tendrán que hacer una reforma tributaria si este gobierno no la alcanza a sacar. Eso no les costará más adelante, o incluso no les cuesta en este momento para poder presentar propuestas para la reforma tributaria. Y el tercero es sobre representación, y es una incapacidad de los partidos por agregar intereses de manera vertical. O sea, los partidos están desconectados con los jóvenes y lo vemos en cualquier parte y sobre todo en Cali, como los caleños y los jóvenes caleños quieren hablar con todos, pero no con los partidos. Y en general los partidos no son bienvenidos en las protestas tampoco. ¿Qué pueden hacer los partidos? Y aprovechando que está Cata Ortiz, también ahí que ella ahorita nos conteste qué pueden hacer los partidos para salvar esta crisis de representación. Ya, las 3 preguntas sobre por qué el presidente toma esas decisiones, la respuesta es no sé. Yo no sé qué pasa en la cabeza del presidente. La hipótesis que tengo es que tiene una mala lectura de la realidad colombiana, que al presidente le gusta estar rodeado de personas que le dicen que sí, que es maravilloso todo lo que está haciendo, y que aquí todos los problemas se resumen a una banda de narcoterroristas aliados con Maduro y con Cuba, y es de esa simpleza que hace que lea mal la realidad. Entonces, pero la verdad es que no sé qué, o sea, no sé, eso no tiene explicación. Como yo lo dije, pasaron 6 días entre los cuales cualquier observador
que hiciera cuentas en las comisiones terceras y cuartas, sabía que ya la tributaria estaba muerta. Y él se demora esos 4 o 5 días que nos hubieran podido evitar si la hubiera retirado. Esto que estamos viendo, no sé, pero lo hubiera podido hacer antes. Entonces, digamos, frente a lo que pasa en la mente del presidente y en su entorno, yo tengo algunas hipótesis y básicamente es que él está rodeado de gente que le dice que sí, que todo va muy bien y que tiene una sola narrativa, que es la narrativa que lo ha acompañado desde el principio del gobierno. No voy a profundizar más. Eso es lo primero. Lo segundo, no te quepa duda, haya tributaria o no, ahora o no, el próximo gobierno va a tener que presentar una reforma tributaria en agosto del 2022. O sea, no te quepa duda, así el ministro José Manuel Restrepo presente una, vamos a ir a una nueva reforma tributaria. Pero dicho eso, yo sí creo que es mejor que una tributaria de fondo la plantee un gobierno recién electo con su visión de cómo debe ser la sociedad colombiana. Hay un economista que ahora, no recuerdo si es Buchanan, que decía, si usted quiere saber cómo es una sociedad, mire su sistema tributario. Y yo le resumo al colombiano. Es injusto, es inequitativo, recauda poco y está lleno de caminos enredados para poder salirse. Y yo sí creo que el sistema tributario colombiano necesita un cambio. Y finalmente, sobre el tema de los partidos, tienen razón, de alguna manera hay muy poca gente que siente ya un appealing o una representación por parte de los partidos, y eso me parece enormemente riesgoso, porque en la historia eso nos ha demostrado que ese es el primer paso para ir a sociedades autoritarias, totalitarias, donde se crea que un gran líder es la solución a todos los problemas. Yo siempre prefiero las soluciones imperfectas de los partidos políticos que debaten, que argumentan y que llegan a posiciones intermedias y de consenso. Desafortunadamente hoy los partidos políticos están en una situación en la cual eso no está sucediendo. Eso es lo que te diría. Yo prefiero un mundo donde haya partidos políticos que se articulen y que generen consensos y probablemente no las soluciones óptimas de un técnico en una entidad que se la imaginó, pero que no la puede aplicar porque no entiende la economía política. No se te escucha. Perdóneme. Catalina, muchas gracias por volver a la clase. Tienes la palabra. A la representante. Perdón, pero no me quitaba el... Y ahora voy a poner la cámara para hacer así hola. Primero que todo, mil gracias, Natalia. Repetí, estoy volada de plenaria, pero me parecía muy interesante esta charla, entonces estoy aquí. César, gracias por este rato. Yo tenía, digamos, como dos preguntas y media. Una, porque la tengo que hacer como caleña, es en las encuestas cómo se ve Cali y si se ve una diferencia en términos de la opinión pública en Cali, que pues nosotros la estamos viviendo y supone uno que eso se debe ver en las encuestas, especialmente en el demográfico de los jóvenes. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con, uno ha leído y le han dicho 1000 veces acerca de los millennials y los centennials, y a veces creo que nosotros tenemos una idea absolutamente errónea, porque una cosa es ser millennial en Londres o en Nueva York, y otra es haber nacido en esa periodo de tiempo y vivir en Soacha o vivir en Agua Blanca. Entonces es un poco como si es un grupo poblacional que pues por lo menos le pueden dar a uno luces, porque uno ve que sí es cierto que los millennials no quieren comprar casa, que quieren viajar más, ese tipo de cosas que te dan para entender ese grupo poblacional, yo creo que describen muy mal a un joven o incluso un millennial de un barrio marginal de Cali, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eran esas dos cosas, como saber qué tenemos de opinión pública con respecto a, o sea, si eso que Cali parece ser un outlier con el resto del país, si eso se ve en las encuestas, especialmente en la de los jóvenes, y esa caracterización de los jóvenes, porque decía ahora el otro estudiante que el tema de los políticos, y pues digamos que yo sí creo que hay muchos políticos que nos equivocamos tremendamente,
creo que tratando de tener las mismas conversaciones que tuvieron nuestros papás y tener un relacionamiento con la gente a través de los partidos como se tenía en los 80s o en los 90s. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por encontrar esas maneras en donde podamos conversar mejor los partidos con los jóvenes, que lo que dicen es absolutamente cierto, no quieren saber nada. Entonces, la responsabilidad ahí también es de todos nosotros. Mira, Catalina, la verdad es que sobre Cali, yo creo que las encuestas, no las mías, las de todos los encuestadores y los números del DANE, si tú ya las miras en retrospectiva, por ejemplo, yo estos días lo he estado haciendo, uno dice, mierda, ahí están los datos, ahí estaba o sea, digamos, la pobreza ha sido más dura en Cali, el desempleo ha sido más duro en Cali, la disminución de la cobertura de educación superior ha sido más dura en Cali. O sea, realmente uno sí ve, digamos, que los datos lo decían. Si tú me preguntas a mí si yo tenía esa claridad, no la tenía hace 4 o 5 días, porque no estaba mirando con detalle los datos de Cali, pero que evidentemente los datos objetivos muestran que la sociedad caleña tiene ha sido golpeada particularmente por el tema de desempleo, de pobreza y de ausencia a acceso a educación superior. Es absolutamente claro y dramático. Si a eso se le suma, pues que es una sociedad como que en algunos lugares no es tan notorio, pero en Cali, pues digamos, la segmentación y la segregación es absolutamente notoria y pues es muy clara. Entonces, claro, yo ya lo veo en retrospectiva, en el momento en que yo no puedo decir que es que yo lo vi y lo anticipé, no, pero los datos sí están ahí y los datos, digamos, de alguien que estuviera mirando los temas sí podría decir, oye, aquí hay una bomba de tiempo. Yo no sé qué es lo que está pasando en Cali, yo hoy no tengo un diagnóstico de lo que está pasando en Cali. Nosotros estamos en este momento en campo hablando con los jóvenes, hay encuestadores nuestros, están en eso, yo recibo reportes, pero hay mucha información encontrada, hay muchas hipótesis, y yo diría, solamente me arriesgaría a decir que lo que está sucediendo en Cali no tiene una única explicación, tiene la combinación de varias explicaciones. Una de las primeras es que hay razones objetivas, la segunda es la tremenda desconexión del gobierno nacional con lo que piensa la gente que está protestando. La tercera es que hay una cultura traqueta en unos sectores de la sociedad caleñas. No quiero ofender a nadie, pero pues es que no es normal que un vecino de uno tenga una metralleta en la casa. Pues eso no puede ser normal. O sea, es que yo me quiero imaginar qué pasa si mi vecino saca una metralleta. O sea, yo me asusto. Eso no puede ser normal. Pero, es decir, yo además voy a decir una cosa con toda la claridad que puedo. Yo no sé cuántas camionetas blancas de ese cilindraje con los vidrios polarizados hay en este momento en Cali, pero me atrevo a decir que no hay 80. Y cuando uno mira el modelo que se puede ver aún sin placas, eso lo lleva uno a 35. Y si los dice, o sea, entonces uno dice, a ver, ¿por qué es que no cogen a esos señores? Es decir, ¿por qué es que hay unos señores disparándole a otras personas al lado de un policía? Es decir, yo eso no lo entiendo. Solamente pues que hay una sociedad acostumbrada de alguna manera a que ese tipo de personajes convivan con ellos. Entonces es lo tercero. Yo creo que, como dice una persona, yo creo que algo de complicidad hay de algunos miembros de la fuerza pública. Yo no hago generalizaciones, pero a mí me parece ya más que evidente. Es decir, que hay algunos miembros de la fuerza pública que están en complicidad con estos temas. Y también yo creo que hay temas de narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico está allí presente y actuando. Durante el último año probablemente tuvieron grandes dificultades para mover sus mercancías y en este caos pues probablemente las están moviendo mientras todos estamos mirando las protestas. Y también creo que hay grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. Yo no creo que sea solamente la extrema izquierda, porque hay extrema izquierda y extrema derecha que se parecen mucho en su deseo de desestabilizar las instituciones. Entonces, como que creo que es la combinación de todo eso lo que hace que tengamos lo que lamentablemente estamos viendo en Cali. Eso es lo que yo diría que, pues digamos, que me parece aterrador, pero no hay fórmulas fáciles ni hay fórmulas sencillas. Gracias. Te agradezco a ti que estés ahí en esos temas y tratando de articular las voces de los ciudadanos. Tenemos a Matilde, es que tenemos tantas preguntas, hasta yo levanté la mano para hacerla después, la mía. Matilde, tienes la palabra. Hola, ¿y me oyen? Sí, señora, y la veo. Perfecto.
Ok, gracias. Sí, yo tengo una pregunta sobre, es que me entró curiosidad leyendo el resumen en una de las diapositivas sobre las motivaciones de este paro. Y me parece, pues, que ese resumen muestra que las propuestas son completamente válidas, pero también son muy ambiciosas. Entonces quisiera saber si hay datos o cifras sobre como la posibilidad de aplicación de esas propuestas en relación con el tipo de propuestas y con la cantidad, de pronto con la forma en la que ha funcionado en movimientos ciudadanos anteriores. No sé, quisiera ver si hay una relación con el tipo de propuestas y la cantidad en la posibilidad de aplicación de ellas. Sí, en 1912, cuando las sufragistas pidieron que las mujeres tuvieran derecho a voto, sonaba una cosa demasiado ambiciosa. Sí. Pues, yo no estoy de acuerdo con todas las propuestas, pero creo que hay cosas razonables. A mí no me gustan todas. A mí no me gusta lo de alternancia. Pero si tú me preguntas a mí si yo hoy negociaría no fumigar con glifosato, yo eso creo que eso está. Pues de hecho este gobierno lleva 3 años y medio o 3 años diciendo que lo va a hacer y no lo ha hecho. Pues ya, déjelo para el siguiente gobierno, ya. O sea, desarme eso. Retirar la tributaria, pues ya la retiraron. La reforma de la salud ya la retiraron. ¿Qué diría uno del tema de renta básica de un salario mínimo para todo el mundo? Pues es así ya, me parece que tiene pues unas complicaciones que habría que creo que inmediatamente puede que no se logre, pero se puede discutir. El desmonte del ESMAD, yo no estoy de acuerdo con desmontarlo por desmontarlo, pero yo sí pediría una investigación independiente sobre lo que está pasando en esa fuerza de choque. Yo creo que hay buenos hombres y buenas mujeres, pero también creo que hay personas que abusan de su posición de autoridad. Entonces yo creo que, pues, recordemos, yo les debo decir, yo tengo 52 años, yo soy consciente que las protestas tienen que incomodar. No estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia, pero es la protesta que hay que soñarse lo imposible. Y te recuerdo, pues las sufragistas, cuando salieron a protestar, pues muchos les hubieran podido escribir en un chat, están soñando algo imposible. Bueno, y hoy las mujeres afortunadamente votan. Y desafortunadamente no tienen toda la igualdad que creo yo que deberían tener. Tenemos a José Federico. José Federico, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos dan. De verdad que es un privilegio tener una persona como César dándonos esos conceptos y esas cifras tan ajustadas a la realidad colombiana. Mi pregunta es, como buen estudiante de ciencias políticas, es ¿quién se va a convertir el jefe de campaña? ¿Los problemas sociales, los problemas políticos o la reforma tributaria en las elecciones para presidente? Muchas gracias. Pues no, yo creo que los temas van a seguir siendo los que se han identificado, que son empleo, la vacuna. Hoy no estamos hablando de la vacuna, pero yo creo que todos los problemas necesitan que nos vacunen. Y ese es un segundo tema. Yo creo que el tema tributario, yo soy de los que piensan que el gobierno debe intentar presentar una nueva reforma tributaria menos ambiciosa, más realista y más cargada sobre la propuesta de la ANDI. Yo creo que al final, y esto es mi experiencia siguiendo elecciones, la persona que sea capaz de plantear a los colombianos una salida a esta crisis y decirles aquí hay un camino y un futuro distinto al que hoy estamos teniendo, pues va a tener una acogida muy grande. Ojalá que eso no sea a través de propuestas que no sean realizables. Yo creo que en eso ojalá los candidatos tengan la sensatez de decir se puede presentar un mejor futuro a esta sociedad. Yo sí creo. Yo creo que sí es posible. Y yo creo que esta sociedad se merece más. Esta sociedad ya ha conseguido unas cosas y puede conseguir más, sin que necesariamente eso implique ser irresponsable fiscalmente ni populista. Es lo que yo te diría. Perfecto, aquí seguimos porque hay manos levantadas. Tengo a Andrés Cabrera. Muy buenas tardes. Sí, Andrés. Tengo una pregunta más frente a entendiendo las particularidades que tiene Colombia en términos económicos, en términos políticos
y que la visión a lo largo de los años desde la independencia ha sido demasiado centrista. ¿Crees o consideras que una visión de transformar o aportarle hacia un país federalizado ayudaría a la transformación social, obviamente desde las particularidades de cada una de las regiones, y asimismo ayudaría a impulsar económicamente al país, obviamente entendiendo cada una de estas condiciones innatas que tiene cada una de las regiones? Gracias. A mí no me gusta la idea del federalismo, me gusta la idea de profundizar la descentralización. El federalismo, pues digamos, creo que no está inmerso en la manera como los colombianos entendemos las formas de gobierno, y eso pasaría inmediatamente por un repensamiento completo del sistema presidencial que tenemos. Yo prefiero, digamos, hablar más de la descentralización y de realmente profundizar la promesa de la Constitución del 91 de tener una descentralización muy fuerte, en donde yo creo que tenemos ganancias. Digamos, cuando usted mira los liderazgos políticos y la interlocución que tiene el gobierno nacional con 10 o 12 ciudades y con 4 o 5 departamentos, si pudiéramos hacer una cosa más potente, más profunda, de llegar a 200, 300 municipios con real autonomía frente a muchos temas, pues eso sería una ganancia para la sociedad colombiana. Pero a mí la idea del federalismo no me gusta. Yo preferiría tratar de profundizar la descentralización. Hoy están, solo para, en Twitter estaban discutiendo si volvernos parlamentaristas, puede ser interesante, pero bueno. Juanita, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Natalia y César por este espacio. Yo quería centrarme un poco en el sector privado. Sabemos pues que el sector privado juega un papel importante y aún más viendo las cifras de desempleo que presentó César. Esto pues claramente también genera una desconfianza total desde la sociedad y descontento en general hacia el sector privado. Entonces, mi pregunta es, más allá de generar empleo, pues que es crítico para que el sector privado pues tenga un papel líder en este tema, ¿qué otras cosas puede hacer el sector privado? Tal vez, no sé, me pregunto yo, tener certificaciones, por ejemplo, como B Corp, donde las empresas se comprometen a tener una responsabilidad social, ambiental, prácticas laborales, prácticas de gobierno corporativos transparentes y éticas. ¿Cómo puede contribuir, digamos, a esto para que los jóvenes y la sociedad generen una mayor confianza? A ver, yo soy un empresario, yo hago parte de ese sector privado, y creo mucho en la reputación. Creo que la reputación, que es el valor no tangible de muchas compañías y que tiene que ver con la manera como se relacionan con la sociedad, es parte de la respuesta que tiene el país. Yo creo que el sector privado en Colombia aportó a soluciones, por ejemplo, en términos de seguridad social en su momento. El origen de las cajas de compensación familiar es una iniciativa del sector privado para cubrir una deficiencia del sector social, de seguridad social que había en Colombia. Yo creo que aquí hay un sector privado, yo debo decirlo, uno de mis clientes recurrentes es la ANDI. Yo quiero decirle, nosotros cada 2 años hacemos el estudio para la Fundación ANDI para mirar el aporte que hacen las empresas más allá del pago de impuestos. Entonces estamos hablando de que son 2.5 billones de pesos anuales que aportan las 500 empresas asociadas a la ANDI, lo cual no es poco, es un montón de recursos, y ellos han venido cambiando el énfasis. Antes era mucho en educación y ahora está más en la defensa, digamos, de cierto tipo de poblaciones, y también está en los temas ambientales. Yo creo que, por un lado, el sector privado tiene, digamos, tiene esos instrumentos y ya los está haciendo. Pero lo segundo, y aquí voy a ser duro con mis amigos presidentes de gremio, muchos de ellos clientes míos, es que deben dejar de ser vistos como defensores del statu quo y de intereses para que nada cambie. Y yo creo que deberían de alguna manera decir, venga, vamos a cambiar para mejorar esta sociedad y hacerla más incluyente. Yo creo que todos tenemos claro que esta no es una sociedad incluyente y puede ser más incluyente. Y yo creo que hacer un salto adelante y no simplemente ser un comité de aplausos del gobierno de turno, pues me parece que sería lo que yo creo que sería falta. Eso fue duro lo que acabo de decir.
Listo. Natalia, sigues tú. Ah, yo había pedido la mano. No, bueno, ya se me ha olvidado un poco, pero sí, ya me acuerdo. No, yo quería preguntarte cómo ves tú los liderazgos hacia futuro. O sea, estamos en un momento de una crisis muy, muy profunda y yo personalmente veo unos liderazgos muy difusos, digamos. ¿Quién aquí tú ves que puede ser una persona que puede surgir de esta crisis, digamos, en términos de liderazgo y que también pueda ayudar a solventar la crisis en la que estamos? ¿Cómo ves tú esos líderes? ¿Quiénes son? No, yo creo que, a ver, yo creo que Colombia afortunadamente tiene una clase política preparada. Colombia tiene una clase política con capacidad de, digamos, de recambio, y yo puedo, a ver, no, mi firma ha contabilizado, tenemos 48 precandidatos presidenciales, por lo menos hay 20 que me parece que son personas que podrían asumir la responsabilidad. Yo simplemente voy a usar un ejemplo y espero no ofender a nadie, pero por donde usted mire, después de Duque, cualquiera es mejor que Diosdado. Es que escuche usted hablar de Diosdado Cabello, o sea, y usted compárelo con Armando Benedetti. Armando Benedetti es un lord, o sea, entonces yo sí creo que la clase política colombiana es bastante mejor preparada de lo que aquí se cree. Yo voy a decir algunos nombres. Yo creo que voy a comenzar desde donde yo soy un hombre, ustedes habrán podido notarlo, soy un hombre que se considera liberal. Voy a comenzar desde la derecha. Yo creo que David Barguil es un tipo que ha hecho una cosa importante en el Senado, y que es un político que tiene un tema ahí, me parece que es importante. Me parece que Gabriel Santos en el Centro Democrático ha demostrado en la Cámara de Representantes hacer una cosa realmente importante. Me parece que en cambio Radical, el representante de Bogotá, se me escapa ahora el nombre, que trabaja con David Luna, son, digamos, hay figuras importantes. Me parece que Luis Fernando Velasco podría ser un buen presidente, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Ángela María Robledo. Yo creo que aquí hay bastantes políticos que uno fácilmente puede decir que hay una clase política, pues, digamos, capaz de asumir y de hacer un recambio. Yo lo que creo es que el presidente Duque ha cometido demasiados errores, más allá de los que uno justificaría normalmente. Aquí en el chat ponían también otros líderes. Bueno, eso está muy bien. Ahora sí, Camila, tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, es José Daniel López, sí. Francia Márquez también, sí, todos ellos. Carlos Amaya, sí, que bueno, sí, buenos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, yo también tengo una pregunta que está muy, muy de la mano con lo que preguntaba ahorita Catalina sobre los liderazgos, y es un poco más de los liderazgos estudiantiles. El otro día, o de los liderazgos juveniles. El otro día un compañero me estaba preguntando como, bueno, si el presidente se sentara a hablar, como digamos lo hizo hoy con el Comité Nacional del Paro, ¿con quién de los jóvenes se sentaría a hablar? Y la verdad es que quería saber tú qué opinas de eso, cómo ves la organización juvenil, porque también desde el lado juvenil he tenido la oportunidad de hablar con varios compañeros y varias compañeras que han salido a marchar, y compartimos algo en común, y es que en muchas nos faltan algunas peticiones que tal vez el Comité Nacional del Paro no representa. Entonces hay, digamos, una preocupación por parte mía, o te pongo la pregunta de si en las encuestas has podido percibir por qué no hay ese liderazgo, o si lo hay, dónde lo están identificando estos jóvenes. Me alegra eso que me acabas de decir. Una de las preguntas que estamos haciendo es, ¿a ustedes quién lo representa? Si los estudiantes, el Comité del Paro. No tengo las respuestas, pero eso lo preguntamos precisamente coincidiendo con tu preocupación. ¿Yo qué diría? Yo creo que parte de la equivocación del gobierno es no entender que la protesta es masiva, que está sucediendo en más de 600 municipios del país, y que lo que el gobierno podría tratar de hacer es darle legitimidad a algunas fuerzas para representar sectores que están protestando. Porque es que lo otro es abrir 600 mesas de conversación, lo cual pues no es práctico. ¿Qué creo que el gobierno debe haber hecho? Reunirse con el Comité del Paro de primero. Digamos, a mí si tú me preguntas si a mí me representa el Comité de Paro, yo creo que no. Si representa a todo el mundo que está protestando, no. Pero ellos fueron los que convocaron la protesta.
Y ese es el llamado que la gente salió el primer día. De ahí en adelante yo creo que hay mucha gente protestando por su lado, pero lo que el gobierno sí debería hacer es darle legitimidad a ese comité, que además yo soy consciente que ahí no se ponen de acuerdo fácilmente, que ahí hay voces a favor y voces en contra, pero yo creo que parte de lo que hay que hacer es darle legitimidad a eso e ir construyendo, digamos, conductos de articulación de esas demandas. Yo tengo la sensación de que si alguien cogiera hoy, por ejemplo, estoy en Neiva y en Neiva he hablado con el alcalde y aquí hay 11 grupos protestando. Cuando uno mira los 11 grupos protestando, están protestando por las mismas 7 cosas. O sea, no, es que tampoco es que sean infinitas las razones de protesta. Si usted cogiera las 600, marchas en los 600 municipios y fuera a preguntar a cada uno de los grupos, porque es que el problema es que ya en grandes ciudades hay pequeños grupos protestando por esto, protestando por aquello. A usted no le dan más allá de 20 reclamos, porque son muy parecidos. Entonces yo sí creo que hay que articularlo y creo que a través del comité de paro es una salida, que no representa a todo el mundo al 100%, el mundo no es perfecto, pero creo que el gobierno sí debería contribuir a darle legitimidad a ese escenario. Es lo que yo diría. Tengo aquí varias preguntas en el Facebook, entonces te voy a empezar por la primera, es ¿cómo ves la participación política de los jóvenes? Y la preocupación específica de quien escribe es la abstención electoral. Si tú crees que los jóvenes son activos en política o se abstienen de votar. No creo. Lo puedo demostrar. ¿Cómo los ves para el futuro? Bueno, claro, obvio. Es decir, desde el inicio de la democracia te están diciendo esta vez los jóvenes iban a salir a votar. Pues, a ver, los jóvenes van a salir a votar cuando se cumplan 30 años. Cuando se casen y tengan... O sea, los jóvenes a los 18 años no salen a votar. Y eso está visto proporcionalmente. En la última elección, yo puedo decirlo más o menos de memoria, las personas entre 18 y 24 años eran el 16% del potencial electoral y aportaron el 4% de los votos. Y en cambio, las personas mayores de 65 años eran el 8% del potencial electoral y aportaron el 12% de los votos. Yo siempre a los políticos les digo, deje de andar persiguiendo muchachitos y muchachitas. No, viejito que salga de misa va a votar. O sea, ese vota. O sea, realmente, y pues digamos, ¿cuándo van a votar los jóvenes? Pues cuando cumplan 30 años. Obviamente hay, claro, segmentos de población que sí votan, y yo creo que la gente va a votar cuando considere que el voto representa una salida para su tema. Sí me gusta, sí hay un cambio demográfico, y es que aquí ya hay una generación de 30 años importante. Y si tú me preguntas si yo me concentraría entre las personas entre 18 y 24 años, probablemente ellos no van a votar mucho. Pero las personas que están entre 24 y 32 años, ellos van a votar muchísimo, muchísimo. Y para continuar con esa pregunta, o sea, antes de darle la palabra a los demás, te preguntan si estarías de acuerdo con el voto obligatorio, digamos, para fomentar que todos votaran. Yo, por lo menos en mi clase, he señalado que no estoy de acuerdo, pero pues quiero saber tu opinión. Eso se ha discutido. Yo creo que por voto obligatorio por 2 o 3. No, la verdad no. Sabes que no. Aquí el que quiera salir a votar, que vote. El que no salga. Eso no. Tenía una mano levantada que bajó la mano, no sé si la quiere volver a levantar, pero tengo otra pregunta en el chat que me dice, ¿por dónde jalonar las soluciones para construir un camino de solución a la crisis? ¿Por dónde empezarías? El día después, digamos, ¿dónde jalonar una solución a la crisis? Yo creo que hoy lo primero y lo central es que estamos muy cerca de las elecciones. En marzo renovaremos el Congreso, en mayo habrá primera vuelta y en junio habrá segunda vuelta. Yo creo que lo primero es insistir, es que es en ese momento en que podemos hacer un cambio de gobierno y proteger la precaria institucionalidad que tenemos. Ese es el primer camino. Y lo segundo, y en esto yo me considero tributarista, hay que hacer una reforma tributaria que se parezca al tipo de sociedad que queremos. Y eso creo que circunstancias extremas como esta podrían permitir una reforma tributaria en donde la sociedad colombiana sea distinta. La tercera cosa que yo haría es que yo juntaría a los colombianos para que conversen y convivan juntos.
Entonces yo haría un servicio social universal obligatorio para hombres y mujeres de un año, donde el servicio militar sea solo una opción, pero donde todos los colombianos tengamos que estar un año juntos con otra persona, con otras personas, de diferentes colegios y de diferentes temas, porque la gente conversando encuentra soluciones. Pero yo, por ejemplo, esa es una de las medidas que yo haría, un servicio social universal obligatorio para hombres y mujeres. Y eso, juntar a los colombianos y generar cada vez más espacios de que haya colombianos distintos, conversando. Eso, tercera medida. La cuarta, que yo diría es, yo creo que este país tiene que volver a refundar pueblos. Municipios que hoy parecieran no viables, yo creo que habría que volver a soñarnos con refundación de pueblos y hacer unas infraestructuras en esos municipios para que ciudadanos como tú y como yo podamos ir a vivir a uno de esos lugares e ir haciendo una ocupación del territorio distinta a la que hemos venido haciendo. De hecho, yo buena parte de esta pandemia la he vivido en la ciudad de Honda. Hoy estoy en Neiva, pero en condiciones normales yo estoy viviendo en Honda, una ciudad de 50.000 habitantes, un poquito menos, donde puedo hacer básicamente lo que haría en Bogotá en condiciones de pandemia. Yo podría seguir diciendo 4 o 5 cosas más, pero esas 4 ahí les dejo. Bueno, tenemos a David, ¿tú tenías la mano levantada otra vez? Ok, David, sigue. Sí, yo quería decir una cosa y preguntar algo, y es, yo creo que el comité de paro tiene problemas de legitimidad en tanto está conformado por sindicalistas y por universitarios, y los que están marchando y los que están protestando o no tienen empleo o no tienen acceso a educación superior. Entonces ahí hay un grave problema de legitimidad. Pero un poco la pregunta que quería hacer era, y yo había bajado la mano porque creí que Natalia subsanaba mi duda sobre los liderazgos, y es, listo, César menciona una buena cantidad de representantes y de senadores que tienen potenciales para liderar el país, si se quiere, pero para 2022 presidenciales, ¿de verdad hay liderazgos? Y digamos, de verdad hay liderazgos porque por lo menos están desfasados con lo que se ve en las protestas. No son capaces de recoger eso en sus discursos, y la gente tampoco los está identificando como personas que estén al lado de sus demandas o de sus solicitudes. Bueno, el tema del comité del paro, ellos representan a quienes dicen representar. Y yo no creo que tengan un problema de legitimidad. Ellos convocaron el paro y representan a quienes dicen representar. El tema, yo no creo que eso ponga en duda su legitimidad. Y eso es parte de lo que yo creo que el gobierno debería reconocer. Es que hay ilegitimidad. Que representan a todo el mundo. No, pues si no lo representa Duque, si no lo representa el Congreso, tampoco le pida. Eso es como si usted dice, mire, es que el Ferrari que tengo no me anda a 200, entonces le voy a pedir al Renault 4 que me marque a 300. No, es decir, pídale al Renault 4 lo que puede, pues no más, o sea, no le pida cosas que no necesita. Yo voy a arriesgarme a decirles un listado de personas que yo me sentiría tranquilo de que fueran presidentes de Colombia. ¿Les parece? ¿Quiere que se lo diga? Dale. Estamos en un diálogo, eso es solo oír ideas. Y voy a moverme de derecha a izquierda. Yo me sentiría que podría ser un buen presidente de Colombia Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, Rodrigo Rivera, Germán Vargas, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, Gustavo Petro. De los que están, Camilo Romero, podría hacerlo bien. Luis Fernando Velasco. Ya mencioné a David Barguil, tal vez, pero no va a ser candidato presidencial. Yo me sentiría tranquilo para presidente de Colombia. Creo que pueden hacerlo. Alguien te hace Lady hace un comentario y dice, todos manes. No escuchaste a Ángela María Robledo, es que tienes el sesgo de confirmación. Tú solamente quieres escuchar lo que quieres que yo diga. Yo dije Ángela María Robledo. Y hubiera dicho Marta Lucía, pero creo que Marta Lucía ya no va a aspirar a ser presidenta, porque se va a mantener en la vicepresidencia. Perfecto. Ahora Wilson, tienes la palabra. Wilson. Y me encanta que me hayan repreguntado así, pero digamos, yo por ejemplo creo que la única persona que le puede quitar votos a Gustavo Petro es Ángela María Robledo. Y a mí ella me encanta, y ella lo sabe. Wilson. ¿Sí me escuchan? Sí, te oímos. Es que había perdido el host. No, una pregunta muy concreta, y es,
creo que es claro que hay una crisis de legitimidad en todas las instituciones, o en la gran mayoría de las instituciones. Pues me gustaría primero saber si tú tienes la misma visión y pensar pues qué podemos hacer, sobre todo después de este paro. Yo creo que todas las instituciones salieron mal, ¿no? La policía, el ejército, incluso la rama judicial con salidas en falso, a salir a dar declaraciones conjuntas con las otras ramas del poder público, jueces que tomaron decisiones a última hora que evidentemente no se iban a cumplir y que obviamente deslegitiman mucho las instituciones. Si un juez toma una decisión que no se puede cumplir, pues es difícil, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas sobre ese tema y cómo qué podemos hacer o qué camino queda para recuperar la confianza en las instituciones, o más bien que las instituciones se encarguen de que nosotros los ciudadanos volvamos a confiar en ellas? Primero creo que es un círculo virtuoso. Yo les digo, mire, proteger las instituciones siempre es más costoso y siempre es el camino más difícil. Destruirlas siempre es más fácil. Evidentemente yo creo que este gobierno ha hecho bastante porque ha nombrado a algunas personas. Por ejemplo, a mí me parece que lo del fiscal Barbosa es vergonzoso y eso no contribuye en nada al tema de la fiscalía. Pero, por ejemplo, la decisión de las Cortes de ir a la reunión con el presidente, esa es una decisión que a mí me parece adecuada. Lo que no me parece adecuado es que el comunicado y los presidentes de las Cortes hayan firmado una cosa que estaba más o menos preparada y que parece más un comité de aplausos al gobierno. Yo sí creo, por ejemplo, si el presidente de la República los llama a alguno de ustedes a conversar, yo creo que es obligación de cada ciudadano de conversar no con Iván Duque, sino con quien hoy ocupa la institucionalidad de la presidencia. Si a mí me llamaran, yo creo que es la responsabilidad de cada ciudadano de contribuir a fortalecer la institucionalidad. Y ahí sí yo diría no se trata de esperar qué van a hacer las instituciones para que yo confíe en ellas, sino que voy a hacer yo para también confiar en las instituciones y para tratar de reconstruir eso. Recordemos que un país sin instituciones se ejerce. Es decir, si usted logra desmontar todas las instituciones, la alternativa es un autoritarismo. Y eso es aún más grave que lo que tenemos, y lo que tenemos no está bien. Bueno, yo sigo confiando en las Cortes. Creo que lo que les pasó fue una embarrada hasta decir no más, pero sigo apoyándolas. Pero te quiero hacer una pregunta del chat que pues que no tiene que ver con instituciones, pero tiene que ver con los medios de comunicación. Y preguntan cómo ves los medios de comunicación en o cómo han actuado frente a esta coyuntura, y cómo crees que van a salir librados a futuro. Primero, yo creo que yo prefiero una prensa desatada que una prensa amordazada. Y a mí me parece bien que haya diversidad de medios, que los ciudadanos podamos escoger unos u otros. Hay unos que creo que lo están haciendo bastante bien y otros que probablemente no lo están haciendo de la mejor manera, de la manera más equilibrada. Yo, por ejemplo, ayer vi el esfuerzo de Caracol Televisión por tratar de mostrar las dos caras de la moneda. Sé que en redes le han dado muy duro por temas de lenguaje, por estos temas, pero yo también me pregunto, en medio de lo que está pasando, cuando usted no tiene tiempo de preparar, cuando no tiene tiempo de hacer la curaduría de la información que le está llegando, pues yo creo que Caracol intentó hacer las cosas bien. Yo creo que lo que hace el espectador es una cosa maravillosa. Yo creo que el tiempo en medio de su defensa institucional también lo está haciendo bien, pero también creo que los medios digitales lo están haciendo bien. Yo creo que lo que hace Razón Pública, lo que hace La Ciudad Vacía, lo que hace Voces Públicas, lo que hace Vorágine. Es decir, yo creo que el país es preferible que siga teniendo más medios y no medios. Y que si algunos, por ejemplo, no están de acuerdo con lo que yo haría, me parece que tienen todo el derecho de existir, y es mejor para la democracia colombiana que existan. Así digan y hagan cosas en las que yo no creo y en las que yo no estoy de acuerdo. Porque, de nuevo les digo, yo prefiero una prensa desbocada que una prensa mordazada. Maravilloso. Tenemos dos preguntas más, como vamos hasta las 45, entonces yo creo que da tiempo para esas dos preguntas. María Alejandra. Yo tenía otra pregunta que va muy en línea a lo que han ido mencionando sobre los estudiantes. Y es, como alguien bien mencionó, siento que los estudiantes en este punto hay como muchos puntos de vista, no hay como no están organizados como para que, por ejemplo, el presidente pueda hablar con un grupo representativo de lo que piensa toda la comunidad de estudiantes de Colombia, porque siento que no somos un gremio, por decirlo así, organizado.
Y eso me preocupa mucho y no sé tu opinión frente a eso, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos los estudiantes tomar partida en toda esta toma de decisiones que se toman en el país, en todas estas problemáticas que estamos viviendo? Y ahí pues hago un pequeño paréntesis y es, al igual que muchos de mis compañeros que están acá, a mí me agobió mucho esta semana ver todo lo que estaba pasando y sentir que no podía hacer nada. Me explico, era como un desgaste y una frustración de hasta qué punto puedo hacer algo por el país cuando ni siquiera sé qué hacer o cómo está organizado, como ahorita dije, el gremio, por decirlo así, de estudiantes. Yo creo que lo primero, yo te pregunto, ¿tú has hablado con tus papás sobre estos temas? ¿Has discutido con ellos sobre estos temas? Eso es algo que es muy importante, y hablar con tus compañeros y hablar con voces distintas. Yo creo que eso sí es algo que es importante. Pues yo creo que probablemente los papás de muchos de ustedes tienen posiciones distintas de ustedes, y es tratar de decir, miren, no es necesariamente que tú estés acertada y ellos equivocados, probablemente es en un punto intermedio, y yo creo que eso es valioso. Lo segundo, yo creo que a través del Comité del Paro, donde hay una vocería de estudiantes, ahí yo creo que ellos tratarán de la mejor buena fe presentar algunas de las demandas que han identificado. Tiene razón, probablemente no están todas. Es evidente, alguien ya lo dijo, ahí están básicamente quienes representan a las personas que tienen empleo, los sindicatos, y los que tienen estudio. Pero las personas que no tienen ni empleo ni estudio no están ahí representados. Pero para conseguir un representante de esas personas válido no es un proceso que sale de la noche a la mañana, y no creo que sea fácil. Lo que sí creo es que ahí está la responsabilidad, por ejemplo, de las personas del Comité del Paro, de hablar también en nombre de los que ellos no representan. Está la posibilidad de parlamentarios de hablar en nombre de los que ellos no necesariamente representan. Yo creo que al final no es tan difícil, porque como te digo, yo creo que cuando usted va y le pregunta a la gente qué quiere, por qué está protestando, usted se va a dar cuenta que las razones no son más de 20. Y uno podría ya tomar una agenda para proponer acciones. Sobre el tema del diálogo, sí me parece que el gobierno se sigue equivocando. El gobierno está replicando el mismo formato de la gran conversación nacional de finales del 2019 e inicios del 2020. Y pues yo creo que ustedes lo han visto. Todas las personas que han salido de la reunión de Palacio dicen que la reunión consiste en que el presidente habla 40 minutos, luego hablan sus ministros y luego cada uno de los participantes tiene 2 minutos para hablar. Y luego el presidente vuelve y se echa el discurso con el que arrancó. O sea, eso no es un diálogo. O sea, eso es ver personas para que lo escuchen. Y yo creo que en eso hay que presionar para que el gobierno cambie ese formato. Y ojalá que pronto empiece a tomar decisiones. Listo, tengo a Sergio. Sergio, ¿puedes ya hablar? Es que Sergio no lo vimos la vez pasada. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Sergio. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por la palabra. Sí, tengo una pregunta y es exactamente de lo que acaba de mencionar, de lo que tú acabas de mencionar, respecto al comunicado de los presidentes de las altas cortes en el Palacio Presidencial. Me parece que, teniendo en cuenta que las ramas del poder evidentemente están un poco fragmentadas, teniendo en cuenta la cercanía de la presidencia con Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, no es una mala imagen para la independencia de las ramas del poder como este comunicado desde, o sea, literal están alineados, en palabras de Rodrigo Uprimi, están alineados los presidentes de las altas cortes. No sé, a mí me parece, más allá de simbólico, me parece como otro desliz de las cortes. No sé qué piensen, pero bueno, no sé, a mí esa imagen me pareció como muy sui generis en el palacio, en la casa, no recuerdo dónde es que están ahí. Casa Nariño. Sí. En el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño. Entonces, pues no sé, es como muy, no sé qué piensan, quería traerlo. Yo reitero esto. Yo creo que apoyar la institucionalidad está bien, pero en el comunicado que hay una serie de elementos, por ejemplo, aplaudir todos los del gobierno, pues parece que eso es necesario. Me parece que hay unos mínimos que sí se pueden hacer sin que se atente contra la autonomía de las ramas, y evidentemente sí creo que algunas expresiones del fiscal Barbosa, de la procuradora y del contralor, pues no ayudan a presumir que va a haber un balance de poderes. Creo
creo que parte un poquito es que institucionalmente, por más de que sean amigos de Duque, que pues no está mal, es que tienen que balancear el poder del presidente. De eso se trata la estructura de poder en Colombia, y es tener un equilibrio de poderes. Reunirse no está mal. El problema es reunirse para firmar un comunicado de aplausos, y eso sí me parece que está mal. Y en eso creo que las dos magistrados que discreparon del presidente de la Corte, Lizarazo, pues señalan los puntos. Es decir, yo comparto lo que están diciendo, y es, el presidente puede ir, pero no debe haber firmado el comunicado. O un comunicado simplemente diciendo, apoyamos la institucionalidad, incluida la independencia de las Cortes. Pero en eso creo que hubo un error de criterio de parte del presidente, de los presidentes de las Cortes. Bueno, tenemos la última pregunta de Missy 1306, que no sé el nombre, es lo que me aparece. Missy. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ivonne, gracias por el espacio. Listo. Quería preguntar, a nombre de muchos jóvenes que están en la calle y que quizás no tienen estos conocimientos referente a política y abogados, hay una propuesta que se está pasando en redes sociales. Me gustaría presentarla y poder escuchar qué piensan sobre ella, y es que transmitan los diálogos que están teniendo en la Casa de Nariño vía o televisión o internet. La propuesta vino de ahorita la propuesta de la reforma policial, en donde muchos jóvenes se conectaron a ver lo que pasaba en el Consejo y están diciendo, pues así como podemos ver que están hablando de la reforma policial en el Consejo, pues ¿por qué no podemos ver lo que pasa en la Casa de Nariño? Muchos jóvenes dicen, listo, saquemos un grupo de representantes juveniles, pero también es importante entender que hay muchos jóvenes con miedo de poner la cara a representación de los jóvenes. Voy a darme el atrevimiento de mencionar a Lucas, que hoy falleció, y él mostró una cara pacífica. No sabemos de dónde vienen estos ataques, pero es una realidad que están atacando a los representantes pacíficos de la protesta. Así que la propuesta que viene de redes sociales de, en vez de los jóvenes poner la cara, poner el riesgo, que transmitan los diálogos y que la gente sepa que están hablando, sepan hacia dónde están llevando el camino que inició la protesta. Pues es lo que quería presentar y quería saber la opinión de ustedes. Muchas gracias. A mí me gusta. Esa es una opción. Sin embargo, ahí, digamos, yo lo que haría es esta reflexión, y esa es una opción posible. Sin embargo, cuando hay exceso de información, la gente puede terminar muy confundida, y yo, por ejemplo, en ese caso, preferiría que hubiera entrada de la prensa, para que la prensa, toda la prensa, entre y ellos muestren también. Finalmente, la prensa lo que hace es una curaduría de los temas de información. Y yo te digo, por ejemplo, pues es insoportable un comité de esos presos que hace Duque de 4 o 5 horas. Eso es aburridor. Eso al final la gente termina aburriéndose. Pero probablemente hay gente a la que puede estar los medios y hacer un resumen, y que la gente, obviamente, digamos no diría y o, sino probablemente ambas cosas. Sí, que transmitan todo, pero que también ojalá la prensa pudiera, pues obviamente ya cuando lo transmitan la prensa lo hará, hacer como una curaduría de lo que está pasando en esas reuniones. Lo que yo entiendo, yo he hablado con varias de las personas que han estado en las reuniones, es que el formato es ese que les acabo de decir. Uno, que el presidente habla 40 minutos, luego pone a otro ministro a hablar, y luego los participantes pueden hablar de 2 minutos, y cierra el presidente repitiendo el discurso inicial. Y eso, pues me parece que si se transmite, pues lo dejaría en evidencia y me parecería adecuado. Me gusta. Bueno, César, pues muchas gracias. Ha sido un espacio absolutamente espectacular, y gracias a todos por las maravillosas preguntas. Por lo menos aquí como profesores queremos abrir estos espacios de diálogo para oír diferentes posturas, diferentes opiniones, gracias a Clases Abiertas, que ha liderado también esta iniciativa. Esperamos que nos mandes las diapositivas y los resultados de la última encuesta, que esa sí me parece absolutamente vital para mirar por lo menos el panorama de hoy, a hoy con las... Sí, lo vamos a presentar en un foro entre la Universidad Rosario y El Tiempo el próximo... Pues por favor, nos mantienes al tanto, y aquí pues estaremos pendientes de esos resultados, y ojalá te volvamos a tener. Muchas gracias.
Feliz día, y si alguien me quiere seguir en Twitter, escribir, estoy atento. Muchas gracias. Chao. Y suerte en Neiva, que te puedas devolver.